Que en Lleida tenemos que creérnoslo y viendo que realmente Lleida tiene un potencial bestial. Entonces, al final esto pasa primero por el mindset nuestro para proyectar esto hacia afuera. Poder liderar una industria en un territorio como el sur de Europa, que es lo que estamos haciendo a día de hoy, esto no es trivial. Haber liderado en España una industria no lo es. Pretender hacerlo en el sur de Europa, que es lo que estamos consiguiendo, tampoco. Pero a nivel visión tenemos que ser referentes de tecnología XR en Europa. Y la sorpresa es que el primer día habíamos vendido igual 500, sí. Algo que no nos imaginábamos, ¿no? Eran gafas de 500 euros. Y eran pre-orders. Sin publicidad ni nada. Sin orgánico, nada. Puro. Orgánico y con ese producto. Quiero saber cuál es el futuro. ¿Cómo veis Inbelon en 3, 4 o lo que vosotros queráis? Poder tener proyectos europeos de algunas de las tecnologías disruptivas, vamos a decir, que sean liderados por empresas, digamos, de aquí, pues tiene que ser el principal objetivo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy creo que es la primera vez que tengo delante, en vez de a un entrevistado, a dos entrevistados. Así que, ¿qué tal, Marta? Joan, ¿cómo estáis? Pues muy bien, la verdad. Muchísimas gracias por entrevistarnos y por estar hoy aquí. Llevaba días queriendo entrevistaros. Me hablaron muy bien de vosotros y tenéis una historia bastante chula. Y hoy creo que la gente, bueno, al menos entenderá o sabrá un poco más de dónde venís y qué hacéis. Bueno, al final es una historia de emprendimiento y al final supongo que vosotros pues estáis recopilando distintas historias de emprendimiento y de gente que ha intentado activar proyectos o innovar en proyectos, así que la nuestra, esto sí que es una historia de emprendimiento, lo es, una historia de innovación también, así que veremos. Qué bueno. Para empezar, quiero que me digáis cómo erais de pequeños, qué hacíais vosotros de pequeños y si ya teníais la vena esa emprendedora. Bueno, yo personalmente me acuerdo que cuando era pequeño, con mi abuelo y tal, siempre estábamos jugando a, cuántas pomas comprábamos, cuántas manzanas y peras comprábamos. Siempre me acuerdo que como el negocio, como el hacer business, era algo que me interesaba, ¿no? Mi abuelo al final tenía una explotación frutícola en Almená, entre Almená y Alguaire, que es de donde soy yo, de Alguaire, y siempre, pues bueno, estaba interesado en estos temas de negocio y de problemas relacionados con el negocio y tal, ¿no? Pero bueno, siempre jugando, siempre con ganas de hacer cosas y yo creo que sí, que es un tema que viene de lejos, que es un tema vocacional que viene de lejos. Qué bueno. ¿Y tú, Marta, también tenías esta vena emprendedora? Bueno, pues mira, justamente ahora cuando lo comentaba Joan y nos preguntabas, me venía a la mente, yo no he emprendido todavía, o sea, yo trabajé de hace unos años en Ingroup, pero no he emprendido, pero sí me acuerdo de cuando era pequeñita que con mi mejor amiga pues creamos dos empresas, entre comillas, para jugar y así, y era como un programa de tele que hacíamos en el aula, las dos, y luego también una clínica veterinaria, porque yo de pequeña quería ser veterinaria, o sea, eso que te dicen, no, pues yo de toda la vida que me quiero dedicar al marketing y a la comunicación, no, yo de muy pequeñita pues quería ser veterinaria, luego ya fui creciendo y me olvidé de esa idea y sí que tiré para la comunicación. Así sí, ahora me ha hecho recordar esos dos episodios. Qué bueno. Claro, y que al final hablamos de emprendimiento como si al final emprendimiento fuese estrictamente montar un negocio, montar una empresa o lo que sea, y al final no es así. Es decir, al final la intraemprendeduría, de hecho, es una de las, digamos, fortalezas que estamos intentando capitalizar y activar dentro de Ingroup. Y estamos, de hecho, lanzando un proyecto que se llamará Artefacts. De hecho, se llama ya, ¿no? Sí, porque se llama oficialmente. Artefacts by Ingroup, sí. Es que ahora ya no sé qué día se presentó, ¿no? Y se presentó la semana pasada, que hicimos el evento anual del grupo, Kickoff, en Castell del Remei, todos allí congregados, 150 personas clausuradas durante un día. Y presentamos el proyecto Artefacts, que es un proyecto que busca potenciar las capacidades de liderazgo y de innovación y intraemprendeduría dentro
de la organización, del grupo. Así que digamos que el In-Group, aparte de ser lo que es, que supongo que hoy lo explicaremos, pues tiene la voluntad también de capturar en interno, en la gente que forma parte del grupo, estas habilidades o estas voluntades más de emprendimiento, de intraemprendimiento. Sí. Intraemprendimiento dentro de la empresa. O no, puede arrancar dentro de la empresa, liderando una área, un departamento, una empresa existente o una línea de negocio existente, y puede convertirse en lo que se defina, digamos, lo estamos trabajando. Cómo se pueden llegar a crear una micro, digamos, empresa y una spin-off dentro del mismo grupo, y cómo pues, puede esto impactar positivamente, digamos, al grupo, que es al final quien estará invirtiendo dinero para que esta idea salga bien, y la persona pues, que está liderando la iniciativa. Estamos explorando con todo esto, ¿eh? Digamos, no venimos a presentar ni mucho menos ni a hablar de un programa, digamos, que lleva años trabajándose y realmente que está ya validado o consolidado, sino que es un proyecto que estamos explorando, pero que esto al final radica de la misma, digamos, nacimiento del grupo, que seguramente... Es que está en el ADN, lo hemos comentado muchas veces. La raíz es la que la ha preguntado, ¿no? Vienen los orígenes, y que el grupo ya nació como grupo entre distintas empresas y tiene esta voluntad de continuamente reinventarse, incluso, ¿por qué no?, consolidarse como un motor de proyectos de spin-off internos o al menos de liderazgo de personas que entren en un proyecto, ¿no? Como podría ser unas prácticas, y terminen liderando una línea de negocio o, por qué no, un negocio. Qué bueno. ¿Y cómo tenéis pensado? Es decir, a mí me parece curioso porque a veces hablo con empresarios de distintos sectores y, bueno, con ellos llegamos a una conclusión que es el tema de que es difícil encontrar talento. En cambio, hay muchas veces que tenemos talento dentro de nuestra propia empresa, pero que de alguna forma no está desarrollada o no tienen las herramientas suficientes como para acabar de desarrollarse. Entonces, ¿cómo veis vosotros porque claro, ya que me habéis hablado del tema, me gustaría saber cómo teníais pensado o cómo tenéis pensado incentivar a que ese empleado, a esa persona que tenéis dentro del grupo, sea capaz de poder llevar a ese siguiente nivel o pueda llegar a ese siguiente nivel. Claro. A ver, es un programa, como habíamos comentado, es un programa, digamos, que estamos arrancándolo, que estamos haciendo las primeras pruebas piloto. Lo que tenemos claro es que, digamos, el talento de mañana y ya de hoy será diferente al talento de hace una década o hace dos, ¿no? Las motivaciones que hacían que una persona trabajase y tuviese engagement con una organización o una empresa hace 10 años o 20 no son los mismos de los que a día de hoy son, o no son los mismos que dentro de una década. Entonces, al final, las organizaciones, nos guste más o nos guste menos, tendremos que intentar adaptarnos y tener un espectro amplio para adaptar, digamos, a distintas personalidades, distintos tipos de path de crecimiento dentro de la organización, ¿no? El employee journey será diferente para una persona que al final se sienta confortable trabajando en una organización y haciendo sus funciones y creciendo a través de la especialización tecnológica o la especialización en una materia determinada, pero habrá gente que dentro de su journey path a nivel laboral tenga ganas de intraemprender, liderar un departamento, liderar una línea de negocio, una empresa existente, o por qué no, emprender un negocio propio o copropio, ¿no? Coparticipado. Entonces, bueno, estamos viendo cómo este proyecto, Artefacts, y la plataforma que significará Artefacts, puede dar cabida a aquella gente que realmente requiera un paso más, ¿no? Al final, esto lo estamos hablando en Lleida y nosotros, aparte de que, bueno, yo me siento muy orgulloso de ser de Lleida, InGroup yo también. Nos sentimos muy orgullosos y vamos por Lleida por bandera, ¿no? Hoy la portada del Segre era una empresa tecnológica lleidatana hace un robot, de hecho hemos desarrollado el software que mueve el robot y que saluda al rey, ¿no? Por tanto, llevamos Lleida por bandera, donde vamos, ¿no? Y esto al final ferias internacionales nos lo dicen, de Lleida al mundo y tal. Y desde Lleida es verdad que cuesta como un poco más de entender, ¿no? Pero joder, hay muchas startups de Barcelona y hay mucho proyecto emprendedor en Barcelona que el concepto de phantom shares, de stock options, de distintos incentivos para alinear, digamos, las peculiaridades o las ambiciones, las expectativas individuales de ciertas personas de la organización son, digamos, diversas. El espectro es más amplio que la típica relación laboral de hace 20 años, ¿no? Entonces, después los equilibrios son muy complejos de hacer, ¿no? Pero sí que al final InGroup al menos tiene esta voluntad de estar abierto a ver qué es lo que se puede hacer en este aspecto y cómo podemos crear pues una cultura un pelín diferente basada en estos pilares un poco. Es decir, ¿estáis de acuerdo con digamos, el dar phantom shares o stock options a esas personas que tengan ganas o estén incentivadas por un proyecto que hasta ese momento vosotros no conocíais?
Y no únicamente esto, es decir, estamos abiertos a explorar más vías que estas, que nos parecen, digamos, interesantes, pero no dejan de ser conservadoras, por interesantes que nos parezcan, de explorar más vías. Es que me parece curioso, pero claro, antes a lo mejor la gente se regía más por el tema monetario, el cuánto gano, ¿no? Y ya está. Y ahora veo que la gente está más interesada en saber qué es lo que puedo adquirir más allá de lo que estoy cobrando, ¿no? Que eso me parece genial, pero a la vez también da cierto respeto, ¿no? Porque a la primera que te encuentras a alguien te dice, pues dame el 50%. Bueno, es complejo, ¿no? No sé si os habéis encontrado nunca. ¿Habéis tenido nunca una petición de alguien que ha llegado y os ha dicho, mira, dame el 50%, el X porcentaje a cambio de...? Es verdad que cuando un proyecto nace, lo más importante es, digamos, el entendimiento con los promotores, los fundadores, los socios, dile como quieras, ¿no?, del proyecto, y que seguramente uno de los motivos de éxito y también de fracaso de los proyectos de emprendimiento son, pues bueno, pues las relaciones entre las personas que empiezan los proyectos y también pues temas que típicamente se negocian en pactos de socios, que es uno de los documentos también muy importantes de cualquier, digamos, emprendedor o persona que activa un proyecto. Y está claro que en estos momentos son los más sensibles en los que esto te puede pasar, ¿no? A día de hoy, el grupo InGroup, digamos, tiene una base de clientes de más de 6.000 clientes, tenemos 160 personas trabajando en ello, tenemos, digamos, 150 partners que son distribuidores de las tecnologías que fabricamos y tal. Entonces, al final, y ya tenemos una infraestructura que es la que permite que las triangulaciones ocurran y que, por tanto, esta infraestructura tiene una inversión de muchos años y tiempo y dedicación en crearse, ¿no? Entonces ya es diferente el tipo de, digamos, relación que se entabla o al menos desde qué base se entabla, ¿no? Y esto tiene oportunidades, también tiene alguna amenaza o tiene alguna fortalezas y alguna debilidad, pero está claro que es nuestro modelo. Es decir, nosotros al final ya no podemos aceptar la creación de nuevas compañías como si InGroup no existiese. Al final InGroup tiene un valor, está claro, y por este motivo pues está claro que lo que tenemos que buscar es vías de cómo creamos nuevas líneas dentro de un ecosistema en lo que todos nos sentamos confortables. Qué bueno. Y a nivel de también, o sea, en relación también a la retención de talento, está esta parte como de intraemprendeduría, emprendedoría, que es importante en este sentido, pues gente que igual quiere emprender, o sea, al final es un win-win, ¿no? Porque la empresa no pierde a ese talento, esa figura no se va, y crean una empresa relacionada con nuevas tecnologías, porque al final es el core de InGroup. Y luego, por otro lado, también no tan relacionado con el tema de emprender, pero que también potenciamos mucho, por esto que comentaba Joan, entendiendo que las nuevas sociedades necesitan de otras cosas, pues trabajamos con otros potenciadores dentro de la empresa, como serían el salario emocional o, por ejemplo, toda la parte de formaciones, y teniendo en cuenta también que las personas no todas quieren crecer siendo, o sea, en cuanto a jerarquía, es decir, a aumentar el cargo, sino que igual más especialización, ¿no? De hecho, se está elaborando una matriz que Ares, que es una compañera, pues lo explica, y es quien lo lidera, lo explicaría mucho mejor que yo, pero al final es eso, ¿no? Tener en cuenta diferentes formas de crecer y diferentes necesidades dentro del equipo para así poder adaptarlo, ¿no? Y todo el tema del plan formativo también es algo súper importante. De hecho, hay diferentes categorías que trabajan desde el departamento de People, que son súper interesantes, unas más técnicas, más relacionadas con las hard skills, otras que son más relacionadas con las soft skills, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y dentro del grupo también se trabaja. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hostia, claro, han sido muchas cosas, pero claro, entendiendo que lleváis, ¿cuántos años desde que empezasteis? A ver, digamos, el concepto de Nidea nace en 2015 y de hecho el primer concepto de ideas y el de Intec 3D, fabricación aditiva e impresión 3D, por este motivo hacemos estos 10 años desde la idea de Intec 3D. Lo que pasa que no es hasta 2017 que arrancamos con la ejecución de esta idea, ¿no? Y al final pues contabilizamos como estas dos fechas, 2015 y 2017. Desde la ejecución, por tanto, pues estamos hablando de estos 8 años. De Intec. Sí, de Intec. Sí que después, ya rápido, en 2018 nace Invelon, por tanto, sí, 7-8 años. Sí. 7-8 años. Desde los motores o los tractores de los que a día de hoy son InGroup. Qué bueno. Vale, antes de dar el salto hasta allí, lo que quiero saber es
que me defináis quién sois cada uno de vosotros. Es decir, si os tuviera a preguntar quién es Joan y quién es Marta, me gustaría que me hicierais un retrato de robot de cada uno de vosotros. Sí. Y es más, y si queréis hacerlo más entretenido, hagámoslo al revés. Que Joan tenga que decir lo de Marta y Marta lo de Joan. Yo definiría a Marta como una persona creativa, una persona con ganas de crecer, una persona que se atreve, ¿no? Una persona atrevida realmente, y con muchas ganas de aprender, con muchas ganas también de tener espíritu crítico con ella misma y de mejorarse constantemente. Una buena persona, que esto es muy importante, se dice poco, pero que al final, joder, que es importante que las personas sean buenas personas, porque al final todos somos los profesionales que queremos, pero al final lo importante es que seamos buenas personas, ¿no? Totalmente. No sé, Hombre, me dejo muchas cosas, eso, ¿no? Pero... Es bonito esto. ¿Cómo innova, ¿Cómo prueba cosas nuevas? Aprovechando que somos dos. No, hombre, ostras, Joan también es muy buena persona y voy a aprovechar esta última cualidad que decía de mí porque totalmente, al final de quien te rodeas es muy importante. Y yo siempre digo, antes que trabajadores, somos personas. Y al final con Joan hace muchísimos años que nos conocemos. Bueno, yo de Joan diría que es de las personas que más he aprendido, tanto a nivel laboral como a nivel personal, él lo sabe. Y bueno, al final es un crack. Así como si tengo que destacar algo más relacionado con lo profesional, está claro que estamos donde estamos por todo el equipo que formamos, pero bueno, al final Joan es la cabeza pensante de muchísimas cosas y bueno, pues hemos crecido y estamos aquí en gran parte gracias a él, ¿no? Y también muchas ideas, ya no solo a nivel de negocio, yo también diría a nivel de equipo, que Joan las tiene muy en cuenta. Y esto lo relaciono con el ser buena persona también, ¿no? Es decir, todas estas cosas que comentaba a nivel de... como beneficios del equipo, ¿no? Y así pues también Joan las tiene muy presentes, Joan las piensa y bueno, eso al final también es muy importante. Qué bueno. Y yo para resumirlo, lo que, digamos, esta parte final, que teníamos claro que queríamos hacerlo, pero no a toda costa, es decir, que queríamos hacerlo, pero bien, ¿sabes? Entonces, lograr objetivos ambiciosos empresariales, sí, pero que el cómo se lograsen fuese con un equilibrio, o buscándolo al menos, con la intención de buscarlo, ¿no? Buscarlo y de mejorar en relación a las personas, su crecimiento profesional, su contrapartida personal, intentando equilibrar. Somos exigentes, porque al final Ingroup es un ecosistema que, como no puede ser de otra forma, una empresa que crece y que crece tanto, es un ecosistema muy exigente y que realmente exige mucho a nivel laboral y profesional a las personas. Pero bueno, siempre intentamos esta contrapartida de cómo buscamos este equilibrio. Entonces, al final, sin muchas historias, pero al final es esto. Es, sí, ambiciosos, sí, digamos, ambición profesional, tecnológica, que es lo que hacemos y tal, pero intentando mantener un poco el equilibrio entre la vida personal y laboral de las personas que forman parte de nuestra comunidad. Tenéis una ISO, ¿verdad? Tenéis un certificado ISO de Good Place to Work. Tenemos la certificación del Great Place to Work y tenemos la ISO 9001 de momento. En 2 líneas, ¿no? Sí. En 2 líneas. Qué bueno. Intec 3D Invelon, y ahora de hecho estamos con la 27001. Ajá. Y con el tema de la NIS 2, que también están con temas de ciberseguridad y protección de datos también, y nos estamos metiendo en ello. Creo que a final de años tendremos estas 4. Qué bueno. ¿Es difícil encontrar a alguien o encontrar ya una estructura hecha y sólida que realmente piense en cómo se va a sentir su trabajador, pero no solo eso, sino que también son capaces de poder llevar esa exigencia a un mismo nivel? Eso es buenísimo y me encanta. Me gustaría preguntarte sobre el proceso creativo de cada una de las verticales. Pero antes de eso, quiero que me expliques la historia. ¿Cómo nace la primera idea y luego pasa a ser el grupo con las 4 verticales? Vale. A ver, la primera idea
nace de un proyecto, digamos, de emprendimiento a nivel universitario, ¿vale? Al final, yo un poco conectando con lo que me preguntabas antes de dónde nace, ¿no? O cómo erais de pequeños, pues yo tenía ganas de emprender desde el momento cero, y después a segundo de carrera, hice Administración y Dirección de Empresas, pues ya me acerqué a la cátedra de emprendimiento de la Universidad de Lleida para explicarles de que tenía una idea de negocio que se dedicaría, bueno, que sería, ¿no? Una aplicación móvil de las tiendas de la calle Mayor a nivel comercio que podrían vender y comprar como en Wallapop. En aquel momento, estamos hablando de 2013. Entonces, en aquel momento el presidente de la cátedra de emprendimiento, que era Ramón Saladrigues, que digamos que vive en Bellpuig, me presentó a Marc Solé, que es uno de los fundadores y CTO de Inbelon. Hoy lo tenemos en la Mobile World Congress, que lleva desde ayer ya paseando un robot. Y con él montamos el primer Bútico, se llamaba, una aplicación móvil que hacía de Wallapop de las tiendas de ropa en la calle Mayor. Aquel proyecto realmente funcionó, la gente quería tener la aplicación, estaba dispuesta a firmar, no como los primeros, ahora la llamaríamos, pues bueno, primeros letters of interest, ¿no? Las primeras ideas de compra. Y esto al final nos motivó para presentarnos a un programa de emprendimiento que antes se llamaba Youth, ahora Explorer, que es del Banco Santander, que se organiza en Lleida. Yo diría que se sigue organizando. Y allí conocimos a John Amin, ¿no? Digamos, hijo de Alejandría, nació en Egipto y después se mudó a Cervera, pues bueno, cuando tenía pocos años. Y él también estaba como emprendiendo un proyecto de impresión 3D. Y aquí es en donde conectamos estos dos caminos, y por esto siempre hablábamos de que InGroup, desde su fundación, pues ha sido grupo, ¿no? Intec 3D y Inbelon, impresión 3D y realidad virtual aumentada y mixta y temas más de software, pues han nacido bastante de la mano, digamos, a caballo entre, pues esto, ¿no? Y la idea a caballo del 2015. Por tanto, en este programa de emprendimiento, pues el Explorer, antes Youth, pues con John pues nos presentamos por separado. En la edición que nos presentamos por separado con estos dos proyectos perdimos, y la siguiente edición nos volvimos a presentar, pero ya de la mano, ¿no? John conocía en aquel momento una tienda de impresión 3D que se había hecho en la calle Mayor, de hecho todo como estaba muy centrado en la calle Mayor, ahora que lo reexplico. Y entonces aquí pues se une al proyecto Francesc Cadell, que él estaba, digamos, trabajando en esta tienda de impresión 3D de la calle Mayor, 3D Land se llamaba. Y Francesc, John y yo montamos Intec 3D, que es la primera, de hecho, que nos capficamos a que, digamos, tenga negocio y que se puedan hacer y arrancar los primeros proyectos. Marc en aquel momento está terminando el doctorado y está viajando y tal, y después ya cuando viene un año más tarde, pues ya le damos fuerza y push a Inbelon y lo reenfocamos en un sector que a día de hoy es el que más éxito hemos tenido. Y, digamos, en emprendimiento se habla mucho, ¿no?, de encontrar el sweet spot y encontrar una tecla tecnológica o un modelo de negocio que realmente escale, ¿no? Pues el que realmente ha escalado en el grupo es Inbelon. ¿Pero en qué momento pasáis de Intec a Inbelon? No pasamos, digamos, en ningún momento pasamos sino que son dos proyectos que conviven desde el momento casi inicial. Entonces, bueno. No es que, ¿sabes? No hay un tema de pasar, sino que son dos momentos que nacen más o menos en los mismos años y que conviven desde el momento inicial. Primero nos enfocamos más a Intec 3D porque lo vemos más tangible, ¿no? Al final, vender impresoras 3D o ofrecer servicios de impresión 3D agregándole la capa de valor nos parece como algo que puede traccionar más. Ahora, claro, la tecnología como trend, ¿no? El pico de expectativas tecnológicas, que lo teoriza Gartner, esto hace la pirámide, digamos, de las ilusiones, ¿no? Y después hace el Valle de la Muerte, o el Valle de las Desilusiones, y después el plató de la productividad, le llama. Y claro, en aquel momento impresión 3D estaba en el pico, ¿no? En el hype de las expectativas, ¿no? Se hablaba de impresión 3D como ahora de inteligencia artificial. Estamos hablando del 2016, 15 y tal. Justo entre 12 y 13 se liberan las patentes americanas e israelitas de la tecnología, y esto hace un boom total de la tecnología de impresión 3D en Europa. Por tanto, nos centramos más los primeros años en Intec 3D y en impresión 3D, pero sin dejar de lado el proyecto de Inbelon. Y ya cuando Marc vuelve del doctorado, nos metemos fuertes a realidad virtual aumentada y mixta, que es lo que a día de hoy ha escalado. Y Inbelon pues, está en 11 millones de euros de facturación y es la empresa, el 70% de InGroup, 60% de InGroup es Inbelon. Qué bueno. Qué bueno. ¿A todo esto no era un poco un coste de oportunidad el hecho de estar dándole tanto tiempo a Intec y dejando a Inbelon tanto a un lado? Sí, al final el foco no gain, ¿no? Al final el foco es más oportunidades de hacer una cosa única y bien y crecer y escalar. Pero
nuestro modelo de emprendimiento no ha sido nunca el modelo de emprendimiento de montamos, crecemos a lo loco. Hemos crecido, ¿eh? Pero crecemos a lo loco para vender o para desinvertir o tal, ¿no? No, hemos querido montar un proyecto más visión largoplacista, más centrado en, digamos, en tener un impacto real en la comunidad Lleida, Cataluña, vamos a decir, también España está claro, o sur de Europa, ahora ya sur de Europa, nos marcamos el objetivo. Y por tanto hemos visto bien que InGroup vaya teniendo distintas empresas que orbiten en el ecosistema de proyectos que pueden crecer a velocidades diferentes. Lo hemos, digamos, no quiero decir tolerar, lo hemos, digamos, promocionado. Qué bueno, Sí. qué bueno. No, es decir, me parece brutal, me parece brutal. Vale, entonces, según entiendo bien, entrasteis 4 personas distintas, ¿no? Es decir, entrasteis Joan, entró Joan, y perdona, no me acuerdo, Francesc. Sí. Y un cuarto, que no recuerdo el nombre. Marc. Y Marc. Sí. ¿Los 4 seguís formando parte del capital social del grupo? No únicamente el capital social, sino que casi lo que me parece más relevante es trabajando cada día. Pero formáis parte de la misma empresa, ¿no? Sí, digamos, ¿sabes? Las dos respuestas son sí. No, lo decía porque al final estos proyectos de emprendimiento pues al final pasan por diferentes momentos y por tanto saber surfearlos no es fácil. Ahí estaba la siguiente pregunta. Era ¿cómo llevas el hecho de tener socios? Porque a veces está bien, cuando los momentos fáciles o los momentos que suelen ir mejor, suelen ir mejor, por lo tanto no hay problemas, pero claro, cuando hay altibajos es cuando los problemas que antes no se veían, de repente se ven todos. Entonces, ¿cómo conseguiste llevar eso? Porque para los emprendedores nos pasa. Sí. Y hay muchas veces en que yo también me he visto envuelto en circunstancias en las que, hostia, debería haber actuado mejor, o al menos debería haber pensado de otra forma, o debería, yo qué sé. A ver, es imposible dar un consejo aplicable, ¿eh? Disculpadme, así que ya empiezo bajando las expectativas a cero. Pero de hecho, de esto va, de expectativas, francamente lo pienso. Es decir, transparencia desde el momento cero, intentar ser lo más claros posibles e intentar dejar claro por qué no, porque siempre como somos como muy reticentes, ¿no?, a demostrar lo que queremos o las expectativas que tenemos, ¿no? Y muchas veces las expectativas individuales de cada persona son diferentes y muchas veces se genera la frustración o la crispación o digamos los hándicaps o problemas pueden acarrear en el que uno lee algo del otro que no entiende. Entonces, como más claros, mejor. Como más franca sea la explicación de las expectativas individuales de cada uno, mejor. Y entonces intentar encontrar el equilibrio, que para nada es fácil, pero que al final es este balanceo que, al menos desde mi punto de vista, se encuentra más fácil si se han dejado un poco más claras las expectativas, ¿no? Entonces, al final es balancear, que cada uno más o menos pues, esté confortable con lo que siente, lo que tiene o sus expectativas, y que unos no corten las alas de los otros. Entonces, encontrar este punto medio, ¿no? Como una pareja, ¿no? Igual. Más o menos. Y equidad no es lo mismo que igualdad. Y por tanto, aquí está el tema, ¿no? En encontrar la equidad sin pretender buscar la igualdad. Qué bueno, qué bueno. Vale, retomando la historia de antes. Inbelon. Entiendo que eso fue 2019, 2018. 18. Sí. ¿Aparece la siguiente vertical o aparece la siguiente empresa o no? Sí. ¿O cuándo nace la siguiente idea? Sí. La siguiente idea es Initia, por orden, y la última es InCiber, digamos, y es verdad que... Bueno, entre medias también hay algún producto propio. Sí. Que es Print & Go, por ejemplo, que Print & Go, Aurora, correcto. incluso la spin-off de Kids Shop, digamos Actium como empresa que se incorpora al ecosistema. Claro, o sea, porque ahí están las 4 verticales que comentábamos, pero también como las marcas y productos propios que forman parte también de este ecosistema y de este grupo. Claro. Sí, Print & Go de hecho es de... No sé exactamente de qué año, porque yo cuando entré ya estaba, pero también nace de todo ese proyecto de la fabricación aditiva, porque ven la oportunidad en ese hype de la fabricación de impresoras 3D, de que, ostras, también quizás es necesario tener un software para poder gestionar todas esas producciones, ¿no? Entonces ya en ese punto ya sois visionarios y veis una oportunidad ahí y de hecho ahora
que empiezan porque ya llevan muchos años fabricando impresoras 3D, ahora salta todo hay más auge en todo el tema de los softwares y claro, nosotros venimos de ya hace muchísimos años trabajando con Print & Go, que es este software para monitorizar las impresoras 3D. De hecho, a veces cuando hubo el hype de la inteligencia artificial decíamos, ostras, pues si nosotros la integramos ya hace años con todo el tema de detectar piezas que se estaban imprimiendo erróneamente, ¿no? Pues para así avisar a las empresas de, hey, que esta impresión se está imprimiendo mal, por lo tanto párala porque te está gastando material o te puede causar problemas más graves dentro de la impresora, ¿no? Entonces, sí, esa empieza. Luego está Aurora, que es de los primeros proyectos y productos propios de Inbelon, que es un software que se utiliza en realidad virtual, ahora también en realidad extendida, para validar prototipos antes de fabricación. De esta forma, pues las empresas, antes de fabricar, ya sea máquinas, desde los modelos más pequeñitos a máquinas o líneas de producción, validarlas con las gafas y en un entorno totalmente inmersivo y a escala real. Entonces, tú imagina ahí todo lo que puedes ver, los errores antes de fabricar, los costes que te ahorra, los tiempos que te ahorra y también temas de ergonomía. Bueno, ahora quizás estoy yendo a una parte muy técnica, pero así para hacer un resumen también de otras marcas y productos. Aurora, Print & Go. Ajá. ¿Y qué más proyectos propios? Fabrex, es decir, hay unos cuantos, pero la visión, digamos, que tenemos es que dentro de las tecnologías de Industria 4.0, que al final el grupo está como especializado en estas 4, realidad virtualmente mixta, impresión 3D, transformación digital y ciberseguridad, la visión es, digamos, adaptaremos tecnologías de terceros, instalaremos tecnologías de terceros, comercializaremos y daremos servicio a tecnologías de terceros, pero la visión es producto propio. Crear producto propio. Y esta visión de crear producto propio, la primera línea con la que, digamos, lo atajamos es en software. Y desde prácticamente los orígenes, 2 años más tarde de que Intec 3D empezase ya a realmente ir creciendo y comercializando impresoras 3D, digamos, nace como spin-off Print & Go. Software, monitorear, impresoras 3D, como ha explicado Marta, ¿no? Y esto se va reproduciendo, ¿no? Incluso a día de hoy estamos con un proyecto de fabricar impresoras 3D, hardware. Por tanto, complementaremos la fabricación producto propio software, fabricación producto propio de hardware. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces habrá pues unas, 8 o 9 marcas, entre marcas y empresas. En 2020 aparece el COVID. ¿Cómo os afecta eso a vosotros? Hombre, no fue fácil, la verdad es que no fue nada fácil. Yo me acuerdo que tuvimos que hacer teletrabajo. Claro, ahí no éramos tantos como los que somos ahora, pero bueno, al final fue un reto difícil. Las industrias pararon, las empresas pararon, y no solo de fabricar, algunas que seguían fabricando no invirtieron tanto. Pero pues intentamos sacar el lado positivo dentro de lo que podíamos. Por la parte de impresión 3D, no sé si lo habíais oído, pero se fabricaron muchos productos impresos en 3D, porque lo que te permite la impresión 3D es fabricar las unidades que sean necesarias, y si tienes material puedes fabricar al final lo que quieras, y ahí faltaban todo el tema de las viseras, sí. Y nosotros fabricamos, luego un tema de unas válvulas también para respiraderos, y esto lo hicimos como de forma altruista. Entonces esa parte por la parte de impresión 3D, y luego me acuerdo también que un proyecto que trabajamos durante esa época por la parte de Inbelon fue el tema de los tours 360, porque el COVID duró bastante, ya lo sabemos, al final duró unos 3 años, al final ya no tanto, pero a inicios, el primer, segundo año, la movilidad estaba muy reducida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, tanto en empresas como centros que hacían las puertas abiertas, querían enseñar los centros, pero no podían. Así que nosotros pensamos ese proyecto en el que les ayudábamos a digitalizar los espacios y de esta manera poder llegar a más gente, a más alumnos, a más padres, para poder enseñar
los centros, o incluso también en la empresa se podía hacer los showrooms, por ejemplo, que no se podían visitar en ese momento, y pues poderlo compartir, porque al menos estos lugares pues se podían visitar igualmente en las circunstancias del COVID. Total. Y encima, en otro orden de factores también, marzo nos confinaron, creo, marzo 20. Sí, marzo. Enero 20 habíamos dejado el Centro de Empresas de Innovación, en donde, digamos, montamos la primera empresa, CEI, y nos habíamos mudado en Activa Park, en el polígono, digamos, que habíamos comprado una nave, ¿no? Entonces, al final te encuentras 2 meses después de hacer una inversión importante, de hacer un salto importante a nivel de tu negocio, una apuesta bestia, confinado. Decías, hostia, con lo bien que estábamos en el CEI, ¿no? En aquel momento te lo planteabas todo, porque decías, hostia, oportunísimo, ¿eh? El momentum, hemos dado en el clavo aquí, ¿no? Y estos son momentos que se viven como, claro, con tensión, porque dices, al final, evidentemente en aquel momento pues no éramos el equipo que somos hoy, pero sientes la responsabilidad de tener distintas personas en el equipo, y después has hecho una inversión muy bestia que no sabes cómo funcionará, si realmente el parón que afectó en aquel momento en muchas empresas pues se iba a alargar mucho tiempo más. Había mucha incertidumbre en esos momentos. Sí. A tope. Y después pues nos pivotamos, ¿no? Que es algo que al final esto sí que es, Marta lo explicaba antes, ¿no? Yo creo que Ingroup tiene una capacidad de pivotar y de liderar innovación y de adaptarnos tecnológicamente bestia. Y rápido pivotamos y vimos que podíamos cubrir pues una necesidad que en aquel momento era necesidad de fabricar pues material sanitario, pues nos metimos a ello, y en las 12 o 13 impresoras 3D que tenemos allí en el showroom, pues bueno, creo que al final confinamiento estricto, pocos días, porque el obligatorio, con el papel aquel nos daban autorización para ir a fabricar este material, y lo hacíamos. Así que sí, qué bueno. Pivotamos. ¿Hubo algún momento que pensasteis que ibais a la quiebra? No. ¿Tuvisteis al menos algún momento duro en el que pensasteis que hasta allí? No, montamos un gabinete, digamos, de que íbamos reuniéndonos cada semana y tal, en la que analizábamos la evolución y cómo estaban las cosas. Al final, en general, en cualquier negocio que arranca, y también en cualquier negocio pues que ya está con una cierta estructura, ¿no? O haciendo inversiones como las que estábamos explicando que hicimos en 2020, el cash is the king. Cash is the king. Hostia. Por tanto, claro, la gobernanza y la gestión del cash era vital en aquel momento. Y bueno, y arrancamos unas cuantas estrategias para intentar proteger esto, y lo hicimos y nos funcionó bien. Y por tanto, no. Lo monitoreamos, teníamos temor, digamos, el tema era muy serio, está claro, y podía afectar al negocio y podía afectar a todas las personas implicadas en la comunidad que en aquel momento éramos, más pequeñita, pero no, hasta este punto no. Bueno. Al final priorizas cosas, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que antes de confinarnos, la semana antes estábamos en una feria. Sí. Estábamos en una feria, sí. Y claro, que te ibas a pensar que la semana siguiente nos iban a confinar a todos, ¿no? Entonces, pero sí que muchos planes que tenías para ese año, ¿no? Y hablo de la parte más de marketing, pero a nivel de negocio, a nivel general, pues tienes que cambiarlo, porque al final la situación es totalmente distinta a lo que planeabas, y tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, pues menos ferias, ninguna feria, ningún workshop, pues potenciamos más la parte digital, webinars, newsletters, y con eso pues sí, ir generando todo ese contenido. Y bueno. Qué bueno. ¿En qué año nace Innitia? 2021, yo diría. Después de COVID. Sí, post-COVID. Innitia nace de un proyecto que arrancamos interno en Inbelon. Uh-huh. Inbelon le sorprende muchísimo algo que pasa, yo creo que era, en aquel momento incluso me atrevo a decir que fortuito. A veces pasa esto, de que, hostia, pasa algo random que dices, wow, y cómo te pilla, ¿no? Y te sorprende. Seguramente es esto, es la voluntad y el push para que las cosas pasen, y después las capacidades también, ¿no? Donde se cruza la oportunidad o la suerte. Pero pasó, ¿no? ¿Y en aquel momento qué pasó? Pues bueno, con un fabricante de gafas de realidad virtual lanzó un nuevo modelo de gafas. Y a nosotros se nos ocurrió, hostia, Inbelon, pues bueno, colgamos en inbelon.com que este modelo de gafas se puede comprar.
Y la sorpresa es que el primer día habíamos vendido igual, salieron las pre-orders de gafas y vendimos en un día, pues no sé, 500. Sí, Algo que no nos imaginábamos, ¿no? Eran gafas de 500 euros. Es decir, que estamos hablando... Y eran pre-orders en un WooCommerce, que en ese momento teníamos un WordPress. Sin publicidad ni nada. Sin orgánico, nada, puro. Orgánico y con ese producto. Joder. Sí. Y esto nos sorprende tanto que le vemos como la visión de decir, hostia, el mercado del consumer de la realidad virtual es un mercado interesante al que nosotros desde el 2018 que nace Inbron no habíamos estado enfocados. Y analizando datos y tal, la industria del sector XR a día de hoy más o menos mueve unos 16, 17 billions a nivel worldwide. ¿Billions estadounidenses? Billions americanos. Vale. Billions americanos, de los que el 60% son particular. Son consumo individual de gente en sus casas comprando gafas de realidad virtual. Para el gaming, para el fitness, para distintas aplicaciones, ¿no? Y es en el momento en el que montamos, después de esta aventura de las gafas, XR Shop, tienda online de realidad virtualmente mixta para que la gente a nivel particular compre. Pasó algo significativo también que, hostia, nos contactaba mucha gente de México, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, diciendo, hey, ¿me podéis enviar gafas? ¿Enviáis también a nuestros países? Y montamos XR Shop como esta plataforma para dar cobertura a consumidores particulares y también países latinoamericanos para comprar tecnología de realidad virtualmente mixta. Y en el momento de desarrollar esta plataforma, ahora basada en tecnología Shopify, etc., XR Shop, pues con unos players que son Origin Studio, una empresa, una startup que nace también en Gardeny y en el Parque Tecnológico, en una incubadora, pues decidimos montar una joint venture que es Initia. Por tanto, Initia nace como resultado de ver un proveedor como más que un proveedor, ¿no? Una frase que yo siempre digo y que a Marta, digamos, también se le he dicho muchas veces, igual demasiadas ya, es que hay más conocimiento fuera de la organización que dentro. La putada cuando dices esto es que la gente dice, joder, no, mierda, ¿no? Hostia, esto nos quita valor. Y no es ni quitarme el mío ni quitarle el de mi equipo, pero es entender con humildad y transparencia que fuera de la organización hay gente que hace muy bien las cosas y hay un conocimiento y un bagaje muy interesante. Cuando asumes esto, los sensores de la organización, que son todo el equipo de ventas, todo el equipo tecnológico que tiene contacto con clientes, toda la gente de compras y de aprovisionamientos que habla con proveedores, tiene una actitud cooperativista o colaborativa con el exterior. Y esto es lo que queremos propiciar, ¿no? De un proveedor nace una joint venture. Qué guay. Bueno, y al final es lo que decimos muchas veces, o sea, y es natural, cuando tú llevas tiempo en una empresa, estás más contaminado, ¿no? Entonces, si estás más contaminado, pero tienes ese sentimiento inconformista y estás abierto a cooperar, a colaborar, pues puedes abrirte a otra gente que está fuera y que también puede aportar muchísimo valor dentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante. ¿Hacéis reuniones semanales, mensuales con el equipo? Es decir, ¿cómo transmitís esa idea al equipo? Bien, tenemos rituales, Vale. La llamamos rituales y tenemos unos cuantos al año, ¿vale? Tenemos un ritual que justo lo hemos hecho esta semana pasada, estamos, digamos, on hype esta semana porque realmente pues, fue un evento muy chulo y que lo hicimos de una forma diferente también, que es el evento anual que hacemos, el kickoff anual. En enero, febrero, típicamente más febrero porque al final entre una cosa y la otra se nos lía. Antes sí que lo podíamos hacer en enero, cuando éramos poquitos, porque era más fácil de organizar, pero bueno, también al final el inicio de año sirve para organizar todo el bueno, en este caso el 2025, así que a veces tenemos que alargarlo a febrero. Sí, y ese típicamente es el primer ritual del año. Sí. Y después tenemos un segundo ritual que es el team building, que organizamos pues, bueno, en verano o en septiembre, un evento para temas más ya lúdicos o temas más de reforzar, digamos, el sentimiento de comunidad y el trabajo en equipo y el team building con toda la organización. Y hacemos como estos dos eventos, kickoff y team building, como anuales. Después lo que sí que hacemos es trimestralmente el cuadro de management de la organización se sienta a todo lo que llamamos nosotros cuadro de mandos, ¿no? Y al final el equipo de management, dirección, management, C-level, staff, etcétera, se sientan para estudiar pues, cómo está funcionando pues, también cada una de sus áreas durante el año. Y después está claro que hacemos formaciones con el equipo con bastante frecuencia. Bueno, y luego los departamentos, cada responsable de área, pues también organiza las reuniones que considera necesarias.
porque puede ser que un departamento necesite sentarse cada día para revisar proyectos, otro más semanalmente, otro quincenalmente, y en eso sí que se van ejecutando por áreas y no hay una regla para todos igual. Ahora que decías el tema del cuadro de mandos, ¿cómo funciona la cadena de orden? Es decir, ¿cómo pasan esas órdenes hasta que se aceptan y luego se llevan a cabo? Pues aquí nuestra filosofía también a nivel de grupo, y esto estamos inspirados en modelos de management de diferentes empresas que están trabajando en modelos similares, ¿no? Hay el grupo de autopistas de Francia, Vinci, que hacen muchas más cosas que autopistas, y también es un grupo constructor muy potente que trabaja en un modelo similar. Está el caso de Haier, una empresa asiática fabricante de electrodomésticos, que se organiza en un modelo de management que en Group, aparte de estudiar estos modelos de management y ver qué se puede aplicar o no, digamos que de forma resumida nuestro modelo no es la típica, digamos, pirámide triangular en la que hay un orden y mando y, digamos, la inteligencia de la organización únicamente está en la parte de arriba de la pirámide, ¿no? No vamos a este modelo. Lo que hay es bastante, digamos, líneas de negocio o incluso empresas independientes con equipos que tienen una autonomía o una flexibilidad grande para decidir y, por tanto, digamos, actuar con una flexibilidad. Siempre decimos act fast but fair, pero la velocidad es muy importante. Actuar con velocidad y, digamos, y flexibilidad en nuestra casa es muy importante, y por tanto tenemos pequeños grupos de gente, ya sea porque son empresas, ¿no? Pues en Initia, en Inciber, como decíamos antes, ¿no? O el departamento de logística o el departamento de marketing, ¿no? Tienen un grado de independencia muy grande para tomar sus propias decisiones. Al final siempre decimos, ¿no? Basados que el cliente es el jefe o que lo que hacemos nosotros es sacar un outcome, no un output. El outcome se diferencia del output porque sirve al cliente, y esta actitud servicial al cliente es una actitud de sensorizo al cliente, kilómetro cero al cliente, recopilo información del cliente y después le doy un servicio en modo producto o en modo servicio que da el valor que yo he sido capaz de sensibilizar y sensorizar, ¿no? Entonces, al final la inteligencia está más en el mercado que en la propia, digamos, estructura de la organización. A partir de aquí lo que está claro es que hay una visión, hay un plan estratégico que por tanto marca las directrices a más alto nivel, y en la parte más táctica y también estratégica pues ya no está tan definido. Por tanto, un poco lo que marcamos es visión, lo que marcamos es propósito, estamos conectando también propósito con legado, pero sobre todo lo que marcamos es visión, lo que marcamos es propósito, plan estratégico, grandes objetivos, main, digamos, KPIs, y a partir de aquí cada uno lo va tangibilizando y aterrando con esta cultura más de estructura horizontal, no tan estructura vertical, y independencia de equipos, ¿no? Y esto nos da mucha agilidad y mucha flexibilidad, y seguramente, digamos, es el caldo de cultivo para que podamos pivotar más rápido, para que podamos intraemprender, para que podamos, digamos, ser más flexibles y actuar de forma, pues esto, más rápido. Al final, tener también tantas líneas de negocio y tantas empresas, si hiciéramos micromanagement, al final nunca se ejecutarían las cosas, y al final es lo que comenta Joan, ¿no? La rapidez es muy importante, no solo por las diferentes líneas que hay dentro del grupo y departamentos, por supuesto, sino porque también estamos en un sector que necesita de esa rapidez. Al final, nuestro sector son las nuevas tecnologías, y ya sabemos que al final requiere de eso. Es curioso, pero cuando los datos o los números no salen, ¿quién es el responsable de ponerse en contacto con esa persona que debería estar dando esos KPIs o esos resultados y no los está dando? ¿Cómo los ejecutáis? Pues mira, en Ingroup hay distintas personas, digamos, que, para hacerte la pregunta aún más complicada, decimos que cuelgan en formato Helix en la organización, ¿no? Si nos imaginamos un típico dibujo a nivel jerárquico, nos imaginamos una matriz, un típico matrix, ¿no? Al final dibujamos un cuadradito, baja una línea, otro cuadradito, después hay dos líneas, ¿no? Y así vas viendo la cadena de orden o de mando, quién reporta a quién. Pues en Ingroup trabajamos en formato Helix, que quiere decir que una persona puede colgar de dos personas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, al final aquí lo importante es quién gestiona el P&L, quién gestiona en la cuenta de pérdidas y ganancias, y a veces las P&L son de departamento y a veces las P&L son de división. Por ejemplo, tenemos la división atlántica, que lleva toda la parte de Portugal, tenemos la división italiana, que lleva el negocio en Italia, y tenemos la división americana, que lleva el negocio en Estados Unidos.
Entonces, ellos son los que gestionan la P&L de las divisiones internacionales del grupo. Y por tanto quiere decir que los ingresos y también los gastos los controlan ellos. Por tanto, las incorporaciones y también las desvinculaciones son gestionadas por los responsables de departamento, los responsables de división o los responsables de empresas. Por tanto, si en el cuadro de mandos, que el punto, digamos, fortaleza del cuadro de mandos es que intentamos que sea cooperativo, colaborativo, que las personas puedan incidir en la creación de estos objetivos o estas OKRs, KPIs u OKRs, o incluso reportarlos, digamos, que sean parte de la configuración y también del seguimiento o del control. Pero si alguien tiene que decidir que pues algo no está funcionando bien, es tu responsable directo a través de quién gobierna el P&L o la cuenta de explotación. Qué bueno. Inciber, ¿cómo nace? ¿Qué es la última vertical? La última empresa. De hecho, Ingroup siempre ha tenido la voluntad de todo lo que es Industria 4.0 dar una cobertura, ¿no? Al final nuestros clientes cuando vienen a comprarnos a nosotros vienen a buscar un partner tecnológico más holístico, más 360 y no una solución, digamos, pormenorizada de impresión 3D o de realidad virtual o de lo que sea, ¿no? Entonces, para nosotros era cerrar el círculo y poder vender también soluciones y tecnología y asesorar a nuestros clientes en temas de ciberseguridad. Esto confluyó en momento en la incorporación de una persona que está liderando como CEO de esta compañía de Inciber, Joaquim El Cacho, que lleva muchísimos años pues, liderando temas de ciberseguridad o de IT con distintas empresas, una de las cuales incluso la fundó él, después la vendió. Y por tanto la incorporación de Joaquim en aquel momento pues, funcionó bien para poder tener el momentum para la creación de esta spin-off dentro del grupo, que mantiene, digamos, toda la coherencia del grupo, pero que tiene la fuerza de una persona que lleva muchos años dedicándose a temas de IT y de ciberseguridad y que es un crack. Vamos al proceso creativo, porque me interesa mucho saber el hecho de cómo llegas, o al menos quién es el responsable de llegar a esas ideas y luego desarrollarlas. Claro. A ver, digamos que Ingroup tiene departamentos de producción o de desarrollo que tienen dentro de su propio departamento un equipo que se dedica a producto. Por tanto, el equipo de producto, de software o de hardware de producto propio, ellos mismos ya tienen incentivos para probar nueva tecnología y testear el mercado. De hecho, lo que pasa en el mercado y lo que pasa en nuestros competidores forma parte de los ingredientes que después afectan al roadmap de producto y, por tanto, las nuevas versiones, funciones, funcionalidades, etc. del producto. Esta es una parte. Después tenemos un cargo que es Chief Innovation Officer en el grupo y que por tanto es una persona también que lidera todo lo que es investigación de mercado hacia afuera y nuevas tecnologías o nuevas tendencias. Y después la visión a nivel de grupo, visión de Industria 4.0, visión, digamos, de cerrar este ciclo holístico y 360 para ser un partner 4.0 de las empresas. Y si confluyen estas oportunidades, como veíamos antes con Inciber, pues bienvenidos sean y adelante. Qué bueno, sí, qué bueno. ¿En qué fase del roadmap que tenéis estructurado os encontráis ahora mismo? Bueno, ahora nos encontramos en 2025, que es, digamos, el segundo año del plan estratégico que cerramos en diciembre del 2023, que tenía que convertir al grupo en un líder de los tres, uno de los tres líderes de Industria 4.0 en el sur de Europa. El plan terminaba en 2027, e iba de 2024 a 2027, 4 años. Ya se ha cumplido casi todo. Y ha avanzado, sí, ha avanzado. Superó expectativas. Es verdad que el 2024 superó las expectativas que habíamos marcado en 2024 y ahora estamos ya, pues bueno, cerquita más de lo que habíamos planteado como 2026 que lo que estaríamos en inicios del 2025, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando porque el 2027 los objetivos eran también estrictos y ambiciosos, por tanto tenemos que seguir trabajando sobre todo en una de las 3 líneas que nos marcamos en el plan estratégico, que es el crecimiento internacional. Una de las 3 líneas que nos marcamos era consolidar 2 delegaciones internacionales del grupo y en los mercados en los que estamos testeando a día de hoy es Italia, en el que estamos más avanzados en internacionalización. Más de 2 millones de euros el año pasado comercializados en Italia, un mercado para nosotros muy significativo en tecnologías de realidad virtual aumentada y mixta. El mercado americano y el mercado de Portugal son los 3 mercados en los que estamos testeando, ¿no? Tenemos que como mínimo consolidar 2 delegaciones internacionales hasta final del 2027. Y después nos marcábamos un primer objetivo, que de hecho hemos avanzado muchísimo, como comentaba Marta, este 2024, que queríamos crecer por primera vez inorgánicamente.
queríamos crecer por primera vez a través de la compra de empresas, incorporación e integración dentro del grupo. No únicamente crecer orgánico, sino inorgánico. ¿Un M&A? Rollo M&A, Merger and Acquisition, rollo, sí. Vale. Entonces, al final, el plan nos marcaba hacerlo 2 veces en tecnologías de realidad virtual aumentada y mixta. De forma estricta no lo hemos hecho en estas tecnologías, por lo tanto el plan sigue estando allí. Y la tercera, digamos, línea estratégica era crecer en producto propio. Lo hemos hablado Print & Go, Aurora, Software, Vario. Y el plan estratégico pues, nos marca que en 2027 tenemos que ser líderes de Industria 4.0 del sur de Europa. Y por tanto estamos, a día de hoy, yo diría, entre la consolidación y el crecimiento exponencial. Estamos un poco a caballo de esto. No sé, Marta, si querías... Sí, sí, tal cual. Y la parte también de exploración, por ejemplo, en Estados Unidos, porque claro, yo lo decía riendo, pero el haber conseguido estos objetivos, o sea, no todos, casi, que podríamos decir, muchos. Antes de lo que estaba planificado, al final es mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo detrás. Y luego hay cosas que también son, o sea, llevar nuestros productos, nuestro negocio a otros territorios, lo comentábamos justamente en la semana pasada en el evento corporativo, no se trata solo de traducir el contenido, no, y tanto a nivel de producto como a nivel de comunicación como a nivel de negocio. O sea, se trata también de adaptarse a esas culturas, a esos territorios para poder entrar, quedarte, penetrar y, bueno, y consolidarte, ¿no? Y entonces, tropicalizar. Exacto, el concepto de tropicalizar que usábamos. Y bueno, con Italia está más consolidado, con Estados Unidos pues estamos empezando, aunque ya hace unos años que exportamos hacia allí, pero ahora ya es como consolidar más esta parte de producto propio, y de hecho en 3 semanas vamos a una feria en Estados Unidos, o sea, es que es aprender bueno, hasta las cosas más pequeñas de esos nuevos territorios, de esos nuevos mercados. Yo creo que lo que más he aprendido en este podcast es el hecho de ser moldeable, de ser capaz de poder ver las oportunidades y poder iterar. Creo que como reflexión me la quedo, ¿vale? Si a alguien más le interesa, que también la comparta. Quiero saber cuál es el futuro. ¿Cómo veis Inbelon en 3, 4 o lo que vosotros queráis? Inbelon como referente europeo de tecnología de realidad virtual aumentada y mixta, que es el proyecto que más hemos escalado, ¿no? Digo porque es el 70% de lo que... Sí, sin duda. Y pensamos que tiene que ser motor, sin duda, y tractor del grupo, ¿no? Y InGroup tiene que traccionar a través de la fuerza de Inbelon, porque escalar un negocio y poder liderar una industria en un territorio como el sur de Europa, que es lo que estamos haciendo a día de hoy, y marcarnos una visión ambiciosa de liderar una industria en Europa, esto no es trivial. Es decir que de las tecnologías de Industria 4.0, una de ellas, la realidad virtual, la empresa más grande de España, con muchísima diferencia, está en Lleida, por ejemplo, esto no es trivial. Es decir, haber liderado en España una industria no lo es, pretender hacerlo en el sur de Europa, que es lo que estamos consiguiendo, tampoco. Pero a nivel visión tenemos que ser referentes de tecnología XR en Europa. Ahora que se dice que en Europa las tecnológicas, digamos, les ha pasado, ¿no?, el arroz o el tren, digamos, pues que todas las tecnológicas grandes están o en Estados Unidos o en Asia, ¿no? Lo estamos viendo también ahora con el duelo de la inteligencia artificial. Pues poder tener proyectos europeos de algunas de las tecnologías disruptivas, vamos a decir, que sean liderados por empresas, digamos, de aquí, pues tiene que ser el principal objetivo. Y después todo lo que pase pues será traccionado también por la fuerza de las distintas líneas de negocio que complementan la principal, que es realidad virtual aumentada y mixta. Por tanto, vemos un sector de la fabricación aditiva también consolidándose, sobre todo dando una cobertura más nicho, más a distintos sectores más estratégicos. La impresión 3D tiene que saber, digamos, explicarse fácil, saber, digamos, conectar con distintos verticales, distintos sectores en los que a día de hoy hemos pasado desapercibidos o no saben a día de hoy las oportunidades y las fortalezas que puede dar la tecnología. En transformación digital, siempre lo explico, ¿no? Es la capa, la antesala de la IA. Muchas veces intentamos aplicar inteligencia artificial a empresas que no tienen la base de datos ordenada. Desde al final, si tú tienes un CRM y todos los presupuestos te lo hace el comercial A,
porque automáticamente en el CRM te sale el comercial A y el comercial B no actualiza, que es él el que está dando los presupuestos, pues ¿cómo sabes del win rate del comercial A y del comercial B? ¿No? Algo tan básico como esto que he explicado, que podría ser una anécdota si quieres, pasa, ¿no? Y pasa en muchas casas. Por tanto, transformación digital, antesala de aplicar, digamos, nuevas tecnologías de lenguaje o inteligencia artificial por encima, ¿no? Tecnológicamente. Y la ciber es infraestructura, al final tendrá que protegerlo todo, ¿no? Desde la impresora, desde que está conectada en la fábrica, a sistemas de informáticos o de IT, a temas más de después dispositivos de realidad virtual, ¿no? Es decir, al final la ciberseguridad aplicará a todas las industrias, incluso a todos los particulares, y por tanto vemos que también es algo muy transversal. Por tanto, InGroup es global, es filosofía global, crecer desde Lleida, digamos la sede, la base de operaciones en las que crecerá el grupo, el headquarter es y será Lleida, por tanto dar oportunidades también a la comunidad de Lleida de que realmente pues un motor tecnológico está aquí. Lleida ha sido referente de informática en el pasado y en el parque tecnológico hay muchísimas empresas informáticas que son muy fuertes, ¿eh? No únicamente han sido, que lo han sido, sino lo continúan siendo en el mundo de la informática, y ahora en el mundo de las tecnologías y de la disrupción pues hay un grupo que también en estas líneas estratégicas que hoy hemos comentado está liderando estas tecnologías. Por tanto, aprovechar este caldo de cultivo que Lleida tenemos y que a veces nos cuesta, digamos, ser ambiciosos y reconocérnoslo, ¿no? Y al final pensar que desde aquí se puede montar cualquier proyecto y tener una actitud local, arreglamiento local, pero internacionalización, visión global, comercializar a nivel global, etc. Qué bueno. Este es un poco el... No sé, Marta, ¿cómo lo ves? No, sí, tal cual, es así. De hecho, yo pensaba, cuando me comentábamos las diferentes tecnologías, al final este es el todo de InGroup, ¿no? Y ya hay muchas empresas que lo valoran, y también es uno de los hechos, o sea, es uno de los hechos que nos diferencian de la competencia, y es que tocamos diferentes tecnologías y ese es un valor añadido que les podemos aportar a nuestros clientes. De hecho, tenemos empresas de la industria, todo el sector educativo, también de salud, ¿no? Como Hospital Sant Pau, que tienen diferentes tecnologías de InGroup, de Intec, de Invelo, ¿no? Y que pueden integrar ciberseguridad y también pues todo el tema de la transformación digital. Y al final eso, también cómo está creciendo la sociedad y cómo se están integrando estas tecnologías y crecerán todavía más, pues bueno, al final es un valor añadido que también les podemos aportar a las empresas. Qué bueno. Para ir terminando, me surge la siguiente cuestión. Cuando alguien hace bien las cosas, suele llegar gente a tocar la puerta a querer comprar. Entonces, ¿habéis tenido alguna experiencia ya? ¿Os han querido comprar? ¿Os han querido integrar de alguna forma? ¿O de momento aún no? Es decir, como tú bien comentas, a medida que la cosa va creciendo y que al final se van haciendo bien las cosas, pues hay gente que se va aproximando con distintos intereses. A veces pues el de invertir, a veces el de comprar parcialmente, a veces el de integrar totalmente. Yo creo que hemos visto muchas de estas cosas en estos últimos, te diría, 2 años, pero lo más interesante de todo es que al final, cuando arrancamos el proyecto, por transparencia, por coherencia, por expectativas, dejamos muy claro que este era un proyecto largoplacista, ¿no? Que por tanto al final en este barco el que quiere entrar para salir o quiere entrar y monetizar rápido, pues no entraba, porque el proyecto tenía esta visión de comunidad o esta visión largoplacista, esta visión de construir una cosa a década vista, ¿no? A décadas vista. Por tanto, a día de hoy, digamos que no estamos interesados en escuchar cualquier propuesta de incorporación o adquisición del grupo. Y lo que sí que tenemos claro es que no podemos afirmar con esta rotundez, digamos que yo he afirmado que no seremos vendidos, de que no pensamos que podamos invertir o desinvertir en ciertas líneas de negocio que puedan, digamos, ser interesantes en algún momento. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo, ¿no? Pero el proyecto en core o la visión del grupo como tal, digamos que solo hemos arrancado y sentimos que estamos iniciando, que estamos haciendo los primeros pasos y que por tanto todos tenemos muchas ganas de ver dónde están nuestros límites, de seguir creciendo con esta visión desde Lleida pero al mundo, y hasta tenemos una actitud de que hemos arrancado, hemos empezado a correr. Qué bueno. ¿Queréis dejar alguna reflexión?
Algo que le Lleida, queráis, sí. que le queráis decir al emprendedor que Sí, tiene sí. ganas y tiene ambición y quiere hacer cosas. Felicitar a EFIS por la iniciativa, digamos, felicitar por arrancar esta comunidad de intentar montar un contenido de innovación, de emprendimiento, de hablar de distintos temas interesantes con distintas personas, las preguntas interesantes que haces, buscando, digamos, estas respuestas al menos diferentes, ¿no? Buscar la historia que hay detrás de la persona, porque al final esto genera un repositorio de conocimiento que la gente después se puede nutrir para crecer en lo personal y en lo profesional más rápido. Por tanto, felicidades en este aspecto y que en Lleida tenemos que creérnoslo, que al final no va a venir nadie a decirnos a nosotros que somos los mejores o que al final lo hacemos bien, ¿no? No. Nosotros tenemos que empezar apostando por nosotros y viendo que realmente Lleida tiene un potencial bestial con toda la infraestructura que ya tenemos a nivel de empresas tecnológicas potentes, pero también grandes tractores en distintos sectores muy potentes, y que aquí tenemos fortalezas más que debilidades. Entonces, al final esto pasa primero por el mindset nuestro de creérnoslo y después para proyectar esto hacia afuera. Y este es un poco el mensaje que yo quería... Yo creo que también felicitaros por la iniciativa. A mí me parece súper interesante y súper necesaria, porque también con lo que comentaba ahora Joan, que veníamos justamente hablándolo en el coche de una conferencia que escuché la semana pasada, que es al final, Lleida tiene muchas oportunidades, pero ostras, lo primero que tenemos que solucionar nosotros es creérnoslo más. Y entonces yo creo que estas iniciativas al final te abren un poco la mente o te hacen ver... ostras, personas que te inspiren o que te hagan sentir igual que tú en algunos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando escuchas vivencias, escuchas casos reales o, ¿no? que te inspiran, pues puede ayudarte muchísimo. Así que yo creo que es una iniciativa súper interesante y que ojalá pues Lleida sigamos creciendo porque tiene muchas oportunidades de verdad. Qué bueno. Os dejo que me hagáis una pregunta. Si queréis la podéis hacer por separado o lo podéis hacer en conjunto. Vale. Yo lo que te diría es podcast ahora en Lleida, ¿por qué? Podcast ahora en Lleida, para hacer tu resumen rápido, nos dimos cuenta que en Lleida hacían, o al menos había muchas iniciativas de forma independiente, y lo que quisimos es que toda esa gente con emprendimientos ya hechos y que no se conocían, de repente pudieran tener voz y que la gente les pudiera escuchar. Y por lo tanto tuvieran un referente al cual inspirarse. Yo te preguntaría, nos has comentado que estás en diferentes proyectos. ¿Hay alguno otro que estés ahí con la espinilla o...? ¿Alguno que esté en la espinilla? Yo creo que el proyecto de mi vida es EFIS. ¿Sí? Sí, yo creo que el proyecto de mi vida es EFIS. El podcast tiene el nombre de EFIS Podcast porque creo que EFIS lo que pretende es democratizar las finanzas hasta para la persona que no tiene ni conocimiento ni habilidad sea capaz de poder llevar sus cuentas. Entonces, creo que EFIS es el proyecto de mi vida. Esa es mi espinilla. Muy bien. Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a ti. Un placer. Y nos vemos en la siguiente. Mucha suerte. Gracias. Chao, chao.